Abren su Biblia conmigo, hermanos, en Hechos, en el capítulo 22. Y vamos a leer Hechos capítulo 22, en el versículo 22. Hechos capítulo 22, versículo 22 al 29. ¿Ya lo encontraron? Entonces vamos a leerlo todos audifonalmente. Voy a leer el 22, ustedes el 23 y todos vamos a terminar hasta el 29. La palabra de Dios dice: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Todos el 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Palabra de Dios, tomen su asiento. La doctrina es lo que estamos estudiando, hermanos, la doctrina. Antes de entrar en nuestra reflexión de esta noche, vamos a repasar nuestras bases doctrinales, las cuales vamos a estar haciendo durante este año. Vamos a estar repasándolos una vez al mes, eh, todo el año, así que vamos a repasarlo. ¿Cuántas veces entonces? 12 veces, si así Dios nos permite la vida. ¿Ok? ¿Están listos? La base doctrinal 1. Base doctrinal 2. Base doctrinal 3. Base doctrinal 4. Base doctrinal 5. Base doctrinal 6. Base doctrinal 7. Base doctrinal 8.
Y por último, la que estamos estudiando, la base doctrinal 9. Amén. Creo que la base doctrinal 9, hermanos, vamos a pasar quizás el resto del año para estudiarlo, porque es muy grande, es muy grande. Estamos estudiando solamente estas dos palabras. Creemos en la resurrección de los muertos. También aquí dice tanto de justos como de injustos. Tenemos que cubrir eso. También aquí, para la felicidad. O sea, hay mucho que tenemos que aprender aquí. Mucho. Estamos enfocándonos en la resurrección de los muertos. Y la última vez que nos reunimos a estudiar este punto, aprendimos que el tema sobre la resurrección es un tema muy controversial desde la antigüedad. ¿Se acuerdan que les dejé una tarea? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuál es la tarea? Voy a preguntarle uno por uno, a ver si se acuerda. ¿Están listos? Escuchen su nombre. No se agachen, mírenme a mí, porque se miran que dice, no me vaya a llamar el hermano. ¿Se acuerdan cuál es la tarea, hermanos? Hasta el hermano presidente lo repitió cuando él... ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? ¡Wow! Escuchen, hermanos, esto es muy interesante. El mensaje de hoy está siendo grabado y está siendo distribuido en YouTube, en Facebook. Y últimamente hemos visto que hay personas que ven, hasta 200 a 300 personas que ven cada video. Imagínense cuando hago esta pregunta y la iglesia queda calladito, ¿qué nos explica eso? Gracias, hermano, no estamos poniendo atención. Qué interesante comenzar un año nuevo con una animación, con una buena animación. La tarea, les voy a recordar, no porque soy el pastor, sino porque también es mi tarea, fue mi tarea con ustedes, es leer Hechos, capítulo 22. ¿Sí? ¿Se acuerdan ahora? ¿Sí? ¿Cuántos leyeron Hechos, capítulo 22? No levanten la mano porque va a ser una vergüenza si solamente uno o nadie. ¿Va? Como no hicieron su tarea, entonces vamos a leerlo. Y así terminamos hoy. Porque para explicar el mensaje de hoy, ustedes tienen que haber leído Hechos 22 para entender el mensaje de hoy. ¿Están ahí? ¿Están aquí, hermanos? Quizás usted dice, este pastor sí regresó con ganas de castigarnos. No, hermano, no regresé, sino solamente quiero que se despierten. Vamos a leerlo. Pónganse de pie. Si sean tan amables. Hechos capítulo 22. Para entender de lo que estamos hablando sobre la resurrección, quiero que ustedes leen Hechos capítulo 22, versículo 1. ¿Hasta dónde? Hasta el versículo 30. Y entonces vamos a entender qué está pasando aquí. Hechos 22, 1 al 30. Voy a leer el 1, ustedes el 2 y todos hasta el 30. Una vez más. Pablo parado enfrente de una multitud. Y él dice en Hechos capítulo 22, versículo 1. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Ahora ustedes el 2.
Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo. Escuchen eso, sumo sacerdote me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. ¿Qué pasó? Se pararon en el 6. Una vez más, léenlo, hermano. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Once. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. (17) Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. (19) Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. (21) Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ahora el 30 todos. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Palabra de Dios, tomen su asiento. Tenemos 10 minutos. Estamos enfocándonos en la resurrección de los muertos. Y la última vez que nos reunimos a estudiar este punto, aprendimos que el tema sobre la resurrección es un tema muy controversial desde la antigüedad. Vimos a Jesús que tuvo un debate acerca de la resurrección con los saduceos, uno de los líderes religiosos que no creían en la resurrección. Y Jesús refutó esa creencia en Mateo 22, versículo 21 al 32, al decirles: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí Jesús le dice a los saduceos: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios, dijo Jesús a los saduceos. Porque Jesús sabía que los saduceos eran hombres que estaban más preocupados por la política que por la religión. Claro, Jesús ganó el debate, pero no se convirtieron, no cambiaron la forma de pensar, porque no son parte del rebaño. Nuestro mismo Señor Jesucristo les declaró a los judíos que lo rodearon cuando Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. En el Juan 10, 25, Jesús respondió: vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Los saduceos siguieron su creencia, el no creer en la resurrección. Acuérdense que la última vez que hablamos acerca de eso, Jesucristo les presentó que sí hay resurrección. ¿Creyeron? No creyeron. He aquí en Hechos capítulo 22 y capítulo 23, Pablo narra la historia ante una multitud de cómo se convirtió en discípulo de Cristo. Él dice en el capítulo 22, versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y la defensa de Pablo se encuentra en Hechos capítulo 22, versículo 6 al 16. Él testifica en el versículo 8 que Jesús de Nazaret le habló. Y el propósito por qué le habló Jesús de Nazaret está en el versículo 21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. He aquí un hombre resucitado. Los judíos no les gustó oír que Jesús de Nazaret vive y que está enviando a Pablo a los gentiles. Dice en el versículo 22, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva.
¿Qué quiere decir eso? Maten a este Pablo porque está diciendo que Jesús de Nazaret está vivo y le habló y que le está enviando a nuestros enemigos que son los gentiles. Este Pablo está loco, hay que matarlo. Lo querían matar, ¿por qué? Porque Pablo está diciendo, Jesús de Nazaret vive. Él me habló y Él me está enviando a los gentiles. Entonces lo mandaron a la cárcel y lo azotaron porque él estaba testificando que Cristo ha resucitado. Lo dejaron a la cárcel por toda una noche y al día siguiente el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en una sesión con el Concilio Supremo Judío. El comandante quería averiguar de qué se trataba el revoltijo, el problema. ¿Por qué los judíos que se menciona aquí en el versículo 23 del capítulo 22, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, el comandante no sabía lo que estaba pasando? Imagínense, ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿Alguna vez has visto a alguien enojado allí que quita la ropa y tira polvo para arriba? ¿No? Usted va a decir, ¿qué quiere decir eso? Bueno, realmente ellos quitaron su túnica, que no era se quedaban desnudos, sino tenían una capa, quitaban la capa y lo tiraron en el suelo, levantaron polvos y tiraron como un toro bravo. ¿Sí? ¿Han visto un toro bravo? ¿Cómo hace? Tira polvo. ¡Puf! Hacían así porque estaban enojados, en furia. ¿Por qué? Porque Pablo les dice, Él vive, me habló. Ustedes saben, cuando leímos todo ahora el capítulo 22, dice, ustedes saben, yo antes perseguía a las personas que creían en Jesús, que ellos proclamaban que viven. Ahora soy uno de ellos y creo que sí vive porque lo he oído. Y entonces se enojaron. No es cierto. No hay resurrección. Está loco, Pablo. Mereces la muerte. ¿Cuántos son como Pablo aquí? Oh, nadie dice amén. ¡Wow! ¿Cuántos son como Pablo aquí? ¿Cuántos creen que hay resurrección? Pablo no creía que Jesucristo había resucitado, pero aquí él cree que Cristo ha resucitado. En el capítulo 23 de Hechos, ¿tienen su Biblia abierta? Espero que no están durmiendo. En el capítulo 23 de Hechos, versículo 1, Pablo se presenta ante los principales sacerdotes con el Concilio Supremo Judío. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, apenas lo sacaron de la cárcel, ¿no? Y se presenta, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esta declaración de Pablo, que ha vivido con toda buena conciencia delante de Dios, enfureció al sumo sacerdote. Y el versículo 2 dice, léenlo conmigo, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a Pablo que le golpeasen en la boca. ¡Wow! ¿Dónde lo golpearon? ¿Alguna vez usted ha recibido un golpe en la boca por decir que Cristo ha resucitado? Nada. Lo golpearon simplemente porque dice, hey, yo oí, Cristo vive, el Jesús de Nazaret vive, hay resurrección.
Entonces Pablo, en el versículo 3, entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Quién le dio un golpe a Pablo en la boca? Un sumo sacerdote, un príncipe del pueblo. ¿Y quiénes eran los sumos sacerdotes? ¿Se acuerdan? ¿De dónde provenían los sumos sacerdotes? ¿De qué, hermano? ¡Wow! Otra vez. Vamos a tener que regresar. ¿De qué grupo de personas donde venían los sumos sacerdotes? Voy a darles 3 opciones para ayudarles. Hay 3 grupos: fariseos, escribas y saduceos. ¿De dónde provenían los sumos sacerdotes? Los príncipes de... ¿Cuál? Así vamos a crecer, hermanos. Así vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Wow. ¿De qué grupo venían los sumos sacerdotes? De los judíos. Son 3 grupos, escuchen: escribas, fariseos y saduceos. ¿De dónde venían? ¿Escribas? Ahora dice, hermano, todos. Los sumos sacerdotes, hermanos, una vez más grábenlo en el corazón, porque cuando estamos leyendo la Biblia sabemos, se menciona mucho de estos grupos. Hay escribas, hay fariseos y hay saduceos. Los saduceos, la mayoría de los sumos sacerdotes provenían de los saduceos. ¿Y los saduceos qué creían? No creían en la resurrección. No creen. Por eso he aquí. Le mandan el mismo sumo sacerdote y dice: ¡pah! ¡Cállenlo! Dale un bofetada de mi parte. Eso es lo que dijo. Yo te ordeno, tú que estás cerca de ese hombre, cállalo. Porque es una ofensa para mí, que cree que hay resurrección y no lo hay. La razón por qué lo abofetearon a Pablo, y termino, se encuentra en el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos. Estoy en Hechos capítulo 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Pablo alza la voz en el concilio. Varones hermanos, dijo Pablo, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Ah? ¿Escuchan lo que él dice? ¿Por qué Pablo está siendo juzgado y bofeteado? Según él. Porque cree en la resurrección.
y porque ha visto a Jesús resucitado. Y él pone una cizaña aquí, ¿no? Parece que Pablo dice, bueno, veamos quién va a ser bofeteado aquí. Él ve que la mitad, digamos, aquí están los fariseos y aquí están los saduceos. Y él dice, hermanos, yo soy fariseo. ¿Ah? Él sabe que había la mitad de los que creen igual que él. Y aquí, en el 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¡Wow! Comenzaron, cuando dice que se produjo allí una disensión, o sea, un pleito de verdad. Ya no los saduceos ya no miraban a Pablo, ni los fariseos miraban a Pablo, sino todos se voltearon a uno a otro. Los fariseos contra los saduceos y los saduceos contra los fariseos. Hubo un pleito. ¿Por qué hubo un pleito, hermanos? Los fariseos creen en la resurrección y los saduceos no creen. Exacto. ¿Por qué hubo el pleito? Por esto. Creemos en la resurrección de los muertos. Podemos decir que entonces somos fariseos. ¿Están aquí, hermanos? Tenemos esa creencia igual que los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Intérpretes de la ley. Intérpretes de la ley. Maestros de los judíos. Y creían en la resurrección. Y cuando escucharon que Pablo era fariseo, dice, ese es uno de nosotros. Y lo vamos a defender a cuesta que cueste. Aunque no nos gusta que diga que Cristo ha resucitado, pero ya que Él dice que cree en la resurrección, lo vamos a defender, dicen. A ver, véanlo conmigo y ya termino. Dice en el 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, es decir, creen. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. A esa parte sí estamos de acuerdo con él. No mencionaron, ¿verdad? Si es Jesús, porque ellos mataron a Jesús. Lo crucificaron, lo sepultaron. Pero por eso ellos, fíjense cómo lo dice aquí, no dicen, no, si fue Jesús, no, dicen, no, aquí ningún mal hallamos en este hombre. Que si un espíritu le habló a un ángel, no resistamos a Dios. ¿Ah? Ellos no admitieron que Jesús es el que fue resucitado. Y habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que se bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra reflexión de hoy y terminamos. En el tiempo de hoy, hermanos, en los últimos tiempos, así como hubo división entre los fariseos, los intérpretes de la ley, con los saduceos, en este mismo siglo, en el siglo XXI, hay división. Hay personas que no creen en la resurrección. No van a pensar que los saduceos ya se acabaron. Aún están vivos. Y la creencia de ellos ha sobrepasado generación en generación. Y aquí viene lo interesante. En la resurrección, cuando la iglesia va a ser arrebatada, ¿saben qué van a decir?
No, eso no fue resurrección. Esas tumbas vacías no fue resurrección. ¿Saben qué va a decir? Alienígenas los vino a llevar. Extraterrestre los vino a llevar. Esa iglesia bíblica Jesús salva que está vacía, fueron los extraterrestres que los arrebataron. Porque no hay ¿qué? Resurrección. No existe vida después de esta. Así piensan los saduceos. Y se han dado cuenta que el mundo se está preparando para eso. ¿Qué se está presentando en los cielos últimamente? Hace un mes o 2 meses, un mes, hermano, hubo una corte aquí en los Estados Unidos. Ya están demandando que revelen dónde están los alienígenas. Y unos dicen que están en el mar. Después de la resurrección, del arrebatamiento de la iglesia, ¿sabes qué va a pasar? Va a aparecer los alienígenas. Van a confundir a la gente. Y van a decir, ¿ven? No hubo arrebatamiento, no hubo resurrección, sino fueron los alienígenas que los llevaron. Así engañará entonces el diablo al mundo. Y la iglesia ya no está en el mundo. Hay resurrección. Hay un Dios, el cual viene pronto. Si usted lo cree, bien. Si usted no lo cree, se va a quedar. Así que nosotros creemos en la resurrección de los muertos, igualito que los fariseos. Y creemos que Cristo ha resucitado y viene pronto por nosotros. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor Jesucristo. Así que hay esperanza. No de en balde creemos en la resurrección. No de en balde. Pero hay más que estudiar sobre la base doctrinal. ¿Por qué? Porque escuchen. Cuando usted se muera, ¿dónde va a ir? ¿Al cielo? ¿O a algún otro lugar? Algunos dicen que vamos a ir a dormir. Otros dicen que vamos a ir al cielo. ¿Cuál cree la iglesia? Vamos a estudiar eso más en el otro mes, en febrero. Así que no falte. Venga, hermanos. Hay mucho que estudiar sobre la base doctrinal 9. Palabra de Dios, oremos.